María, una mujer extranjera de España, compraba una casa antigua en un pequeño pueblo de Grecia. La casa estaba rodeada de un extenso campo de olivos que parecía interminable. La decisión de comprar esa casa nacía de un deseo de escapar de su vida agitada en la ciudad. Quería tranquilidad, quería silencio. Así que decidió mudarse a ese rincón remoto. Cuando llegaba al pueblo por primera vez, los habitantes locales la miraban con curiosidad. Sabían que la casa que María compraba pertenecía a una familia que había vivido allí por generaciones. Nadie hablaba mucho de esa familia, pero había rumores de que guardaban muchos secretos. El primer día en la casa, María se sentía emocionada y un poco nerviosa. Exploraba cada rincón, desde las habitaciones llenas de polvo hasta la cocina, que olía a aceite de oliva antiguo. Afuera, los olivos se mecían suavemente con el viento, como si susurraran entre ellos. Era una escena tranquila, pero también había algo misterioso en el ambiente. Parecía como si el lugar escondiera algo, algo que esperaba ser descubierto. Mientras desempaquetaba sus cosas, encontraba un pequeño libro en uno de los cajones. El libro era viejo, con páginas amarillentas y una cubierta de cuero desgastado. En la primera página, veía un nombre escrito a mano, Eleni. No sabía quién era Eleni, pero sentía que el libro le pertenecía a alguien importante en la historia de esa casa. Durante los primeros días, María intentaba acostumbrarse a su nuevo hogar. Los vecinos la saludaban con una sonrisa, pero no hablaban mucho. Pensaba que tal vez no querían acercarse porque era extranjera. Sin embargo, una vecina, una anciana llamada Caterina, se acercaba un día para hablarle. Era una mujer amable, de ojos brillantes y manos arrugadas. «Bienvenida al pueblo», le decía Caterina. «¿Cómo te sientes en la casa?» «Me gusta mucho», respondía María, «pero también parece que tiene muchas historias». Caterina sonreía y asentía lentamente. «Esa casa tiene más de lo que imaginas. La familia que vivía allí antes era muy especial. Escuchaba muchas historias sobre ellos cuando era joven». María sentía curiosidad por las palabras de Caterina, pero no quería parecer demasiado interesada. En cambio, cambiaba de tema y preguntaba sobre los mejores lugares para comprar en el pueblo. Unos días después, mientras María caminaba por el campo de olivos, descubrió un pequeño cobertizo escondido entre los árboles. No lo había visto antes y le parecía extraño que algo así estuviera tan cerca de su casa sin que ella lo notara. Decidió acercarse. La puerta estaba cerrada con una cadena vieja, pero el candado parecía oxidado. Con un poco de esfuerzo, logró abrir la puerta. Dentro, encontró cajas llenas de papeles antiguos, herramientas oxidadas y lo que parecía ser un diario. Tomó el diario y volvió a la casa para leerlo. Era difícil entender algunas palabras, ya que estaban escritas en un griego antiguo que no conocía bien, pero con la ayuda de un diccionario, logró traducir algunas frases. El diario pertenecía a Eleni, la mujer cuyo nombre estaba en el libro que María encontró antes. A medida que leía, descubría que Eleni era parte de una familia que se dedicaba a producir aceite de oliva. Pero no era cualquier aceite, era un aceite especial que, según la tradición de la familia, tenía propiedades curativas. Eleni escribía sobre cómo la familia protegía el secreto de la fórmula para hacer ese aceite. Solo los miembros más cercanos de la familia sabían cómo prepararlo. María se sentía intrigada por lo que leía. Quería saber más, pero las páginas finales del diario estaban ilegibles, dañadas por la humedad y el paso del tiempo. Esa noche, María soñó con los olivos. Soñó que Eleni la guiaba a través del campo, mostrándole los árboles y sus frutos. Sentía que había algo importante en esos sueños, algo que trataba de decirle. Cuando despertó, decidió investigar más sobre la historia de la casa y la familia que vivía allí. Al día siguiente, María volvió a visitar a Caterina. Sabía que si alguien podía ayudarla a entender la historia de la casa, era ella. «Caterina, ¿conocías a Eleni?», le preguntaba María mientras se sentaban en el patio de la casa de la anciana. Caterina suspiraba y miraba a lo lejos. Sí, la conocía. Era una mujer fuerte, muy querida en el pueblo. Pero también era una mujer reservada. Decían que sabía cosas que no eran para cualquiera.
He encontrado un diario en mi casa, y parece que le pertenecía a Eleni, le contó María. Los ojos de Caterina se ensanchaban un poco al escuchar eso. ¿Un diario? Eso es interesante. Respondía la anciana. Tal vez escribía sobre el aceite especial que su familia hacía. Ese aceite tenía fama de curar enfermedades y traer buena suerte. María se sorprendió al escuchar eso. No sabía que el aceite tenía tanta importancia. ¿Y crees que alguien más sabe cómo hacerlo? Le preguntó María. Caterina negó con la cabeza. No lo creo. Eleni no tuvo hijos, y nadie más en la familia aprendió el secreto. Es posible que se haya perdido con ella. María se sentía un poco decepcionada, pero también sentía que había algo más por descubrir. Pasó las siguientes semanas explorando el campo de olivos, buscando más pistas sobre la familia y el misterioso aceite. Un día, mientras caminaba cerca del cobertizo, vio a un hombre mayor que trabajaba en el campo. No lo había visto antes, pero parecía estar muy familiarizado con los olivos. «Hola», le decía María. «¿Trabajas aquí?» El hombre sonrió y asintió. «Sí, he trabajado en estos olivos desde que era joven. Conozco bien este lugar». «¿Conocías a Eleni?», le preguntó María. El hombre se detuvo por un momento antes de responder. Sí, la conocía. Era una buena amiga. Sabía muchas cosas sobre los olivos y el aceite que hacía su familia. María sentía que este hombre sabía más de lo que decía. ¿Sabes algo sobre el aceite especial?, le preguntó directamente. El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez con una expresión más misteriosa. Ah, el aceite. Es algo que pocos recuerdan ahora. Había un proceso especial, pero se necesitaba más que solo las olivas. Se añadía algo más, algo que solo los miembros de la familia sabían. María sabía que el hombre no iba a decirle todo lo que sabía, pero sentía que estaba más cerca de descubrir el secreto. Pasó más tiempo hablando con él, aprendiendo sobre los olivos, la cosecha y la historia de la región. Finalmente, después de semanas de investigación, María descubrió lo que buscaba. El aceite especial no era solo una mezcla de ingredientes físicos, era una combinación de tradición, historia y amor por la tierra. Comprendía que el verdadero secreto no era solo la receta, sino el respeto por la naturaleza y el conocimiento transmitido de generación en generación. Al final, María se sintió conectada no solo con su nueva casa, sino también con la tierra y la historia que la rodeaba.